Buenos días a todas y a todos. Les pido que ya vayamos tomando asiento. Les damos la bienvenida también a quienes estén virtualmente del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Maximiliano Campos Ríos. Soy vocal de la Comisión de Administración de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Y hoy estamos aquí para desarrollar un conversatorio junto al amigo Francisco Velázquez en relación a su último libro, que se llama El burócrata disruptivo. Burócrata disruptivo. Un poco, Paco, la idea de hoy es tener una conversación en relación a los múltiples temas que vos abarcás en tu libro, pero cuando uno ve un libro, y yo estoy muy cercano a publicar un libro, gran parte a veces del éxito tiene que ver con el gancho del título, ¿no? Digo, ¿qué representa el título y por qué la elección del título, ¿no? ¿Qué representa para el autor y qué es lo que quiere transmitir? Entonces voy a empezar por la portada, Paco, si te parece. ¿Por qué el burócrata disruptivo? ¿Por qué el burócrata disruptivo nos permite comprender la administración pública, nos permite desarrollar algún pensamiento en relación a las tendencias de la administración pública? Buenos días de nuevo. Muchas gracias por estar aquí presentes y por este conversatorio que vamos a tener sobre el burócrata disruptivo. El título pretende dos cosas. Primero, provocar para que la gente lea el libro. Y segundo, poner de manifiesto dos conceptos que parecen antitéticos. El burócrata, que es un hombre que sigue una senda determinada, unas normas, que tiene que cumplirlas con unos plazos, etcétera, y que además en la opinión pública tiene una conceptualización generalmente negativa, ¿no? En los periódicos, incluso aquí yo hago un pequeño ensayo, así como medio en broma, durante un tiempo me dediqué a recopilar noticias de los periódicos españoles en los que sistemáticamente de todo tenía la culpa el burócrata, ¿no? Incluso algunos goles que le habían metido a los equipos más importantes del fútbol español, que las cuestiones de fútbol son muy importantes en España, aunque no tan importantes en el país en el que nos encontramos. Entonces yo edité aquí uno de los artículos, se llama La burocracia es la culpable. Todo era culpa de la burocracia. Nadie se preguntaba que en realidad el burócrata estaba cumpliendo la norma correspondiente que está aprobada por el poder legislativo correspondiente, ¿no? No era tanto culpa del burócrata, sino culpa de la norma que se había aprobado en su momento. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Andrea Camilleri, un hombre que escribió novelas muy divertidas. Una de ellas es El ladrón de merienda. Dice: la burocracia italiana, habitualmente muy lenta, actúa como un rayo cuando se trata de joder al ciudadano. Teniendo en cuenta esta archisabida verdad, llamó a su jefe superior, etc. Entonces, la historia es, uno, el burócrata es la persona que cumple las normas, las reglas, y que administra o gestiona la administración pública en base a esas reglas. Pero ¿qué ocurre? Que el burócrata, la vida tiene ya prácticamente 200 años, pues resulta que se encuentra ahora en un mundo distinto, en un mundo agitado, en un mundo donde la gente quiere las cosas de forma inmediata, en un mundo en el que se necesita la innovación. La innovación se necesita la disrupción. Entonces el planteamiento que hace el libro es que hace, por lo menos
durante todo este tiempo de mi gestión de CLAC es que tenemos que cumplir las normas, pero al mismo tiempo tenemos que ser disruptivos. Y tenemos que buscar caminos nuevos, tenemos que, para gestionar adecuadamente los asuntos públicos, tenemos que intentar presentar otro tipo de posibilidades para así de esta manera prestar unos servicios públicos más efectivos, como dice el profesor Aguilar, o unos servicios públicos en definitiva que satisfagan. Si volvemos a hacer exactamente las cosas como las hacíamos hace 25 años, muy probablemente nos estaremos alejando de los ciudadanos, de la sociedad, de la tecnología que nos permite en la vida diaria, pues, por 20 años ninguno de nosotros tenía celulares. Ahora todos tenemos celulares, nos quitan el celular y es peor que si nos quitan una oreja. El asunto es absolutamente fundamental. Entonces, la burocracia tiene que seguir existiendo, señalado por el mismo profesor, y entre otros el profesor Campos. Muchas veces mejor nos iría si tuviéramos una burocracia competente. Muchas veces solamente tenemos los aspectos llamados negativos. Entonces, ni siquiera existe una burocracia en la mayoría de los países, sino que existen una serie de señores que están detrás de unos escritorios y que nos conceden o no nos conceden determinadas cuestiones sin unas normas que sean transparentes y que permitan establecer unos plazos de vigencia, por una parte, y de realización o de concesión por otra. Sí, te soy sincero, creo que lo hemos conversado alguna vez. Yo la primera vez que vi el título del libro, sin leer el libro, me hizo pensar justamente en la palabra, ¿no? Burócrata disruptivo. Y en mi experiencia burocrática, por ejemplo en la Argentina o en algunos países de la región que me ha tocado participar con asistencias técnicas o trabajando, salvo con algunas horrorosas excepciones que las nombramos hoy a la mañana, hoy temprano, como Costa Rica, Uruguay, Chile. Por lo general, el burócrata latinoamericano no solamente no es disruptivo, sino primariamente no es beberiano. O sea, tenemos todavía que avanzar en gran parte del proceso de profesionalización, de gestión normativa, si se quiere, más bien de atarnos a rutinas, a procedimientos, para que a partir de un proceso rutinario poder efectuar una disrupción. Pero por otro lado, también pienso que, si se quiere, ese estadio inferior en el proceso de profesionalización de la administración pública latinoamericana, o iberoamericana, pero básicamente en América Latina, nos da también una gran oportunidad, porque al no haberse instalado fuertemente una burocracia weberiana, ¿no? Atado a procedimientos, atado a circuitos, atado a las principales características, ¿no? Que catalogaba Max Weber en su libro Economía y Sociedad, que dicho sea de paso, este año está cumpliendo 100 años, ¿no? De su publicación póstuma por parte de la viuda de Max Weber, nos da una gran oportunidad de pasar básicamente de un estadio, si se quiere, más bien limitado, primitivo, discrecional de la administración pública latinoamericana a un proceso mucho más dinámico, mucho más reticular, sin consolidar todavía este proceso, ¿no? Si se quiere, clásico. De la misma manera que, por ejemplo, para hacer un paralelismo que tenga algún sentido, de la misma manera que, por ejemplo, Irlanda pasó de ser un país agroexportador a ser una potencia en términos de exportaciones de software, ¿no? Y de servicios vinculados con el conocimiento, ¿no? Irlanda no pasó por el proceso de industrialización como sí tuvo, por ejemplo, el Reino Unido u otros países de carácter más industrial, ¿no? Entonces, ¿qué pensás vos en relación a la experiencia tuya, que tenés muchísima, de los burócratas, sobre todo en América Latina, no tanto en Europa, pero sobre todo en América Latina, la generalidad? ¿Cómo podemos lograr o ayudarlos, o ayudarnos entre nosotros, a caminar este fino equilibrio entre cumplir las normas, ¿no? Y ser innovadores, ser disruptivos? Porque tenemos que hacer ambas cosas al mismo tiempo. Son dos procesos simultáneos, sincrónicos casi diríamos, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto que te comento? Bueno, yo creo que yo sí hay una palabra que nos
gusta es el planteamiento este de algunos que hablan de la desburocratización. Sí, me gusta. Me gustaría que hubiera más burocracia. Pero burocracia en el sentido positivo. Señalaba él en el sentido debería. A ver, las normas hay que cumplirlas. Si no cumplimos las normas, esto es una selva. Y va, el delito se extiende, la corrupción se extiende y la convivencia se impide. Las normas hay que cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? La evolución de la sociedad, la innovación, cosas nuevas, ¿no? Que están apareciendo, que aparecen cada día. Una de las características del proceso es de que se determina la aceleración de las innovaciones. No es que haya una innovación, es que acaben de inventar una aplicación, es que mañana por la mañana han inventado otra que supera claramente a la que yo vi ayer por la tarde. No puede estar simplemente, sino que tiene que estar guardia. No basta guardia, las instituciones están obsoletas. Bueno, a lo largo de la historia, por ejemplo, uno de los grandes elementos que hemos conseguido es llegar a la Luna. Y llegar a la Luna llega una administración pública, una NASA, ¿no? Eso no era una empresa privada, no es. La cosa es que contacte con determinadas empresas para que le hagan el aluminio correspondiente a la nave espacial o le pongan no sé qué. Eso es otra cuestión, pero eso significa que la administración pública no puede innovar. ¿De dónde sale Internet? Internet sale de la administración pública. ¿Y de dónde salen, lamentablemente, de las guerras salen grandes innovaciones, ¿no? Nuestros sistemas, ¿no? El lanzamiento de misiles, de velocidad. Todo esto es aplicable. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar de nuevo, países más adelantados lo están haciendo, potenciar de nuevo la investigación, la capacitación específica, de manera que en el ámbito burocrático se pueda innovar. Por ejemplo, nosotros, la última carta de innovación de la gestión pública, lo que proponemos es pura y simplemente que haya incluso físicamente en las oficinas lugares para debatir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y en uno de los últimos artículos que he escrito sobre la pandemia, pues señalo también que a los expertos en la materia hay que dejarles un tiempo para discutir entre ellos qué pasaría si mañana viniera otra pandemia. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos prepararlo? ¿Quién sería el encargado? Es decir, eso en la gestión de desastres se hace desde hace mucho tiempo. Se hacen unos planes específicos que con frecuencia quedan obsoletos y con frecuencia fracasan. Pero en todo caso tendríamos que tener, lo decíamos antes, ¿no? Lo mismo que se hace con los sismos, por ejemplo, en México, deberíamos tenerlo previsto para muchas cosas. Y en las administraciones públicas, hablamos de los fenómenos raros y del entorno VICA que decimos y la incertidumbre continua, pues con independencia de eso, pues también tendríamos que tener a nuestros burócratas, a nuestros funcionarios públicos debatiendo sobre las posibilidades de actuaciones futuras y cómo podrían actuar. ¿Significa eso que se va a acertar? En absoluto. Significa que de alguna manera tenemos preparados ciertos entornos que nos pueden servir en un determinado momento para modificar las actuaciones tradicionales. Y en un ambiente de innovación continua, tener a personas inteligentes, formadas, que piensen en los beneficios que pudiera tener algún tipo de innovación para los ciudadanos, yo creo que no solo es algo positivo, sino que es algo razonablemente inevitable. Inevitable porque es lo que te exigen los ciudadanos. Y si no, los ciudadanos también, incluso políticamente, pueden castigar
a los poderes públicos o a los responsables de los poderes públicos. Esta es la idea en general que circula por el libro y que circula también por las actividades que yo en este momento desempeño en el CLAD, ¿no? Sí, es muy interesante, Paco. Una de las, vos trabajaste, tuviste altos cargos en diferentes gobiernos en tu país y por tu función ahora como secretario general del CLAD, estás en constante vínculo y contacto no solamente con burócratas, con el servicio civil de cada uno de los países miembros del CLAD, sino también con políticos, ¿no? Con personas que tienen a cargo, que han sido electos democráticamente en sus diferentes países, ¿no? Para tener algún área de gestión vinculada con el Estado, con las políticas públicas. En tu experiencia, ¿por qué piensas que hay tan poca vinculación en los discursos políticos en la región de la importancia del Estado para el desarrollo económico? Porque la bibliografía académica, y en lo que a mí respecta, hay muchos estudios y mucha reflexión en relación a, por ejemplo, el vínculo que se establece entre el Estado, ¿no? Y la democracia, el proceso democrático, la gobernanza, ¿no? Por ejemplo, o los estudios vinculados con eh, tratar de establecer conexiones, nexos, ¿no? Entre el proceso democrático, la participación ciudadana y la calidad de las instituciones. Ahora, ¿por qué en la región, justamente en nuestra región, en América Latina, en donde hay países como por ejemplo la República Argentina, donde más de la mitad del Producto Bruto Interno depende de manera directa o de manera indirecta con lo que hace el Estado? ¿Por qué hay tan pocos estudios y tan poco debate público y político en las plataformas de los principales partidos, ya sea por izquierda o por derecha, de la importancia vital del Estado, no solamente en el proceso democrático, sino también en el desarrollo económico? ¿No? Y eso es una de las, quizás, obsesiones, y vos tenés mucha experiencia, gran parte de esa experiencia la has tomado de estar o sea, junto a personas muy renombradas, con mucha experiencia, como por ejemplo Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que te merece? Bueno, yo creo que Fukuyama, lo decíamos antes, en la conferencia, Fukuyama decía que a los políticos no les gusta tener personas que les digan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero el conocimiento, como conocen perfectamente las personas de las universidades, es determinante de la cierta. Y para eso, pues tiene mucho que ver la historia, tiene que ver la experiencia, tiene que ver los estudios, los experimentos, tiene que ver la ciencia. Que la burocracia es una ciencia. El funcionamiento de las administraciones tiene mucho que ver. Entonces, a partir de ahí, dice, ¿por qué hay pocos estudios? Decías tú, hombre, no he estudiado el tema con profundidad, pero en el CLAD evitamos muchos estudios de esa naturaleza y tenemos una revista desde hace 28 años. Entonces, en esa revista pues, se trabajan en este tipo de temas. Damos cursos, hacemos seminarios, hacemos eventos, hacemos congresos. Normalmente recopilar todos los estudios que hemos hecho en los congresos del CLAD, ya eso llenan varios tomos, ¿no? Ahora, el verdadero problema es que, digamos, muchos o algunos de los países de América Latina tienen una consideración quizás influida también por los Estados Unidos, ¿no? Y el presidente Andrew Jackson y algunos más que hablaban de que en el siglo XIX cualquier persona podría administrar la gestión pública, ¿no? Que supiera leer y escribir era más que suficiente. Pero cuando uno lo traslada a esto, 150 años después o 200 años después, se da cuenta de que, hombre, aquí administrar la educación, administrar las obras públicas, administrar la tecnología, administrar la sanidad, no lo puede hacer. Incluso, muy probablemente todos los que estamos aquí no seríamos capaces, porque son cosas muy sofisticadas, muy complejas. En consecuencia, la gestión pública tiene que evolucionar de otra manera. Y tiene que evolucionar no teniendo un presidente muy listo y muy conocedor. No es suficiente para la gestión pública.
Ni siquiera unos ministros muy listos y conocedores, tampoco es suficiente. Necesitan equipos de personas que sean conocedores de la situación. Decía Weber que cuando un ministro llega a una actividad, una política pública, se encuentra con personas que saben muchísimo más que él de la cuestión. Y eso es bueno, porque así le pueden aconsejar adecuadamente. En definitiva, los países de la región, como tú señalas, profesor Campos, deben ocuparse también de lo que hacen otros países más desarrollados. Fíjense, digo que el axioma esencial es siempre que incluso en los Estados Unidos, que era reacio este tipo de cuestiones, hay que haber más una burocracia profesional. Y una burocracia profesional que al principio solo fueron la policía o quizás los asuntos exteriores, pero que se va extendiendo absolutamente. Y se va extendiendo, ¿por qué? Porque la complejidad de la gestión es grande. Y esa complejidad de la gestión no se aprende ni en un día, ni en dos, ni en 10. Más allá de las cuestiones de carácter ético, de corrupción, o de las cuestiones relacionadas con la justicia, de, digamos, contratar a unas personas respecto a otras. Es una necesidad de las organizaciones. Y si uno mira las grandes organizaciones, cuando cambian al consejero delegado de la Ford, la Coca-Cola, no cambian los trabajadores de Coca-Cola. En todo caso, cambia a uno de los grandes directivos, ¿no? Pero no cambian a los señores que están haciendo la Coca-Cola o que la están repartiendo o que la están, en definitiva, haciendo la política comercial. Y cuando digo la Coca-Cola, ustedes pueden fijarse en todas las grandes organizaciones, ¿no? O, por ejemplo, ahora que las grandes organizaciones son tecnológicas, y está aquí el profesor Campos, que trabaja el tema de la era Meta, pues uno se da cuenta de que si Elon Musk termina por comprar Twitter, pues probablemente cambie uno de los directivos. Pero los señores que llevan Twitter, los señores que administran Twitter, los señores que gestionan Twitter, van a seguir allí. Y lo mismo ocurre con las grandes corporaciones como Facebook o cualquiera, ¿no? Y entonces nosotros, para lo más sagrado que hay, que es la actividad pública relacionada con los ciudadanos, nosotros la tenemos en una situación de anemia, en el sentido de que cualquiera de los responsables puede cambiar a las personas que van a administrar los elementos esenciales de la vida cotidiana. No tiene sentido. Recién hablabas de redes sociales, de Facebook, de Meta, de Twitter, y me quedo con tu capítulo, el capítulo número 5, que habla de inteligencia artificial. Me parece interesante que profundices, porque obviamente la inteligencia artificial, como decías hace un rato, en la otra conferencia, es algo irrefrenable, ¿no? Digo, es un proceso, un sistema que está avanzando, no solamente en el sector público, pero sobre todo en el sector privado, y los estados muchas veces van como corriendo la pelota desde atrás, en términos de regulación, en términos de apropiación, en términos de inversión, de infraestructura. En tu experiencia en relación a lo que vos trabajás en el libro, ¿cuáles serían las luces y las sombras, ¿no?, de estos procesos de incorporación de tecnología tan intensiva, tan exponencial en la administración pública? Digo uno que a mí me preocupa muchísimo, que tiene que ver con el tema de la protección de los datos. ¿Qué hacemos con los datos de los ciudadanos y ciudadanas que ya no están solamente en manos del Estado o de las organizaciones públicas? Hoy probablemente sea un momento de quiebre en la historia de la humanidad en donde hay compañías prácticamente sin ningún tipo de control, o con más o menos control. Digo, por ejemplo, en Europa son más celosos de los datos que lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ingresa, a mis colegas argentinos, cuando uno ingresa a una página web, al diario El País de España, o cualquier página web europea, siempre te dicen si querés aceptar los cookies. O sea, hay una conciencia de compartir los datos, ¿no? Eso en Estados Unidos no sucede. Entonces, ¿cómo crees vos que podemos, desde el sector público, trabajar mancomunadamente para regular algo que, por supuesto, y largamente, trasciende a los estados nacionales?
Es verdad que trasciende a los estados nacionales, pero bien se lo damos esto a un poder supranacional, no me parece justo que se lo demos a una empresa. Ujú. La empresa puede, de hecho, por ejemplo, Elon Musk lo manifestó en relación con Twitter, ¿no? Yo no permitiría tal cosa, o yo haría más. No estoy seguro de que si estamos hablando del ámbito de la libertad de expresión, determinadas empresas puedan limitar esa libertad de expresión. Fíjense las normas, las leyes, en todo caso, si se considera que eso es más bien de un ámbito supranacional, o que sean Naciones Unidas o que sea otro tipo de organizaciones. Bueno, ahora que tenemos aquí a Rita, pues por la Alianza del Gobierno Abierto, yo qué sé, ¿no? O otro tipo de organizaciones que nos den directrices en relación con la parte. O peor aún, perdóname que te interrumpa. O sea, en nombre de la libertad de expresión, no regular discursos de odio, cuestiones racistas, cuestiones ofensivas, ¿no? En nombre de la libertad de expresión, no regular eso me parece mucho más peligroso que a veces algún exceso regulacionista, si se quiere. Porque si mal no recuerdo, justamente el gran issue en relación a Twitter era, por ejemplo, que Twitter había baneado, había suprimido la cuenta de Donald Trump, ¿no? Porque incitaba en muchos de los posteos, en muchos de sus publicaciones, discursos de odio, cuestiones vinculadas con, o reñidas con la ética pública, la ética ciudadana. Eh, ¿Cómo pensás que podemos desde los estados, ¿no? trabajar esta temática, sobre todo al gran, o sea, las grandes bases de datos y los procesos vinculados con la inteligencia artificial que se están incorporando para el proceso de toma de decisiones de políticas públicas muy concretas? De los estados lo veo complicado. Lo veo complicado porque incluso hasta los chinos que tienen sus límites, ¿no? Desde el punto de vista de su propia legislación respecto a la libertad de expresión, ellos tienen dificultades porque a pesar de ponerle cortapisas y obstáculos a las redes occidentales, hay sistemas tecnológicos que se las saltan, ¿no? Igual que los intentos que hacen determinados estados de impedir que lleguen noticias o periódicos de... Bueno, es muy fácil desde el punto de vista tecnológico saltarse ese tipo de prohibiciones, ¿no? En consecuencia, yo creo que la legislación ha de ser supranacional. Y no solo supranacional, sino que ojalá fuera mundial. Ojalá fuera mundial en el sentido de que determinados comportamientos fueran perseguidos, incluso prohibidos, ¿no? Hablando de delitos de odio, pero pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Recuerdo una situación que se dio en España en relación con eso muy negativo, ¿no? Una muchacha que había tenido relaciones con un determinado señor y tenía este señor, digamos, imágenes de cierto contenido privado, íntimo. Transcurrieron los años y esta muchacha pues casó con otra persona y tenía sus hijos pequeños y resulta que su antiguo amante pues trabajaba en la misma empresa que ella y entonces se dedicó a difundir estas imágenes. Ya se suicidó. Un episodio lamentable, pero es evidente que este tipo de cuestiones tienen que ser controladas, tienen que ser de alguna manera, los poderes públicos tienen que intervenir. Y muchas veces es imposible hacerlo desde el ámbito pura y simplemente nacional. Entonces debería ser supranacional, que está referido a lo que está haciendo la Unión Europea. No diría yo que con total éxito, porque que yo recuerde, llevan más de un año discutiendo el reglamento correspondiente y no lo aprueban. No lo aprueban, ¿por qué? Pues, bueno, hay, digamos, países que tienen otro tipo de interés. Te había referido antes a Irlanda. Bueno, parte del
el éxito de Irlanda tiene también que ver con que su imposición fiscal es muchísimo más baja que la de los otros países. En consecuencia, por ejemplo, todas las grandes multinacionales del ámbito del que estamos hablando, era Meta, tributan en Irlanda. Entonces, por ejemplo, en España, en Francia, pues hay todo un debate porque Google tiene no sé cuántos millones de conexiones y saca un beneficio absolutamente brutal en estos países y no cotiza nada. Cotiza menos que cualquier trabajador normal. ¿Por qué? Porque lo cotiza todo en Irlanda, donde la cotización es muy inferior a la que cotizaría en Francia, o incluso en Reino Unido o España. Entonces, tiene que haber una especie de acuerdo, un acuerdo, no sé si mundial o regional, o siguiendo ciertas líneas, para que este tipo de cuestiones sean convenientemente, no sé si sujetas es la palabra adecuada, pero sí al menos para que se genere algún tipo de protección respecto del ciudadano, ¿no? Porque cualquiera de nosotros puede ser testigo, sobre todo las personas más famosas, ¿no? Que son los que se está dando, digamos, el otro día fue Shakira, pero se está dando también una especie de reacción violenta, una reacción muy enfadada de personas respecto a, ¿no?, esa intromisión. En unos años eran los paparazzis, ¿no? Ahora no son los paparazzis, es que ahora esto es absolutamente continuo, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes en cualquiera de los lugares, en relación con determinadas personas, pero lo pueden ver también en relación con políticos o en relación pura y simplemente la persecución que alguien pueda ejercer respecto a otra persona. Muchas veces lo mismo, ¿no? Me he negado a estar en determinadas redes sociales porque no tengo ninguna afición que determinada persona pueda decir de mí cualquier cosa o cualquier otra, ¿no? Pero en todo caso es respetable quienes quieran estar y quien quiera saber y quien quiera difundir todas sus actuaciones, ¿no? A veces uno pues, se pone los ojos como ¿qué me interesará a mí esta persona que cada día manda 10 o 12? Estoy aquí con este, estoy con el otro, estoy... Bueno, pero es respetable, ¿no? Que eso pueda hacer. Pero tiene que haber también una protección respecto a los demás. Y esa protección tecnológicamente es imposible que la pueda ejercer un solo país y por tanto debe ser objeto de un acuerdo, si es posible, mundial. ¿Cómo ves que está cambiando la burocracia en relación en Iberoamérica en relación a la incorporación de tecnología, ¿no? Ayer compartíamos un panel donde discutíamos diferentes formas híbridas de teletrabajo, sobre todo en la región, a partir de diferentes tecnologías y medios, pero evidentemente el escenario post-pandemia, si bien ha revertido gran parte de los avances, gran parte del aprendizaje organizacional, ¿no?, de las instituciones públicas, de los burócratas más o menos profesionalizados, ha quedado. ¿Cuál crees vos que son los límites del teletrabajo en el sector público? Y si podemos encontrar algún modelo de equilibrio, por lo menos para la región, ¿no? Porque hemos tenido experiencias muy dispares, ¿no? Países o regiones que han avanzado a partir de la pandemia de casi una terapia de shock y han pasado completamente su producción, diríamos, a nivel virtual o asincrónica, como te gusta decir a ti. Y hay países que directamente ha pasado la pandemia y han vuelto 100% presencial, como básicamente si aquí no ha pasado nada. Mi pregunta ¿es posible encontrar algún modelo híbrido, algún modelo de equilibrio, alguna experiencia que nos marque una tendencia bajo la cual podamos trabajar, ¿no? Y colaborar y cooperar entre diferentes organizaciones públicas de Iberoamérica para encontrar nuevas capacidades en relación a esto? A ver, no lo sé. Además, mi capacidad de ser Nostradamus
se ha visto en los últimos años bastante mermada, ¿no? Porque no he acertado casi nunca. Pero, a ver, ¿qué pasa con el...? Yo solamente diré que el teletrabajo ha cumplido una función en un determinado momento. Era imposible ir a las oficinas, en consecuencia, a los grupos de funcionarios que han podido, digamos, hacer realidad la tramitación de determinados expedientes y trámites que los ciudadanos demandaban. Pero diré sobre el teletrabajo varias cuestiones relativamente críticas. Primera cuestión. Con frecuencia, en el ámbito público, existe un déficit importante en lo que se llama evaluación del desempeño, evaluación de resultados, como ustedes conocen. No existen muchos sistemas, y sobre todo no existen muchos sistemas aprobados que tengan, digamos, un correlato retributivo, sancionador o algún tipo. Segundo, no sé si para la mujer esto es un adelanto o es un retroceso. Porque imaginemos una muchacha joven con 2 niños pequeñitos en casa haciendo teletrabajo. Pues probablemente con una mano hace la comida, con la otra pone la lavadora, con la tercera persigue a los niños y así sucesivamente. Y sobre todo le impide las relaciones sociales que son las que en definitiva le pueden permitir luego un ascenso profesional o una capacidad profesional distinta. Y tercero, al ciudadano no le gusta eso de... Ciudadanos hay de muchos tipos, ¿no? Y hay muchos ciudadanos que no entienden la empresa. No, pues tiene que una empresa, tiene no. No entiende la empresa. Se hace preguntas continuamente, ¿no? ¿Quién me dice usted nacionalidad? Yo es que tenía, no sabe ni siquiera dónde vive exactamente. Quiero decir, preguntas. Segundo, hay muchas personas que tienen dificultades de comprensión. Muchas personas que tienen discapacidades y muchas personas que no ven bien, no oyen bien, ¿no? Es decir, muchas veces el funcionario puede arreglar cosas de este estilo. ¿Eso significa que tengamos que eliminar el teletrabajo? En absoluto. Pero también hay una cuestión que debe tenerse en cuenta, que es que con mucha frecuencia el ciudadano normal considera que el funcionario trabaja poco. Y si encima se queda en su casa, bueno, dice, yo en mi empresa tengo que ir a trabajar. Y yo soy taxista y voy todos los días. Yo soy camarero y tal. Y yo soy cocinero y hago la comida. Cuidado con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque también hay algunas personas que interpretan el teletrabajo como si fuese un día de descanso adicional, desde el punto de vista de los propios trabajadores públicos, ¿no? El servicio debe ser cubierto y debe ser cubierto en tiempo y forma. A partir de ahí pueden utilizarse todos los métodos que se consideren oportunos, pero con el adecuado control, no sobre la base de que antes trabajaba 5 días y ahora trabajo 3. Muchas gracias. Vamos a habilitar a preguntas tanto del público aquí presente como de los que están conectados a nivel virtual. Así que si alguna quiere hacer algún comentario, intervención o pregunta para Francisco, este es el momento. Ahí está Neley con el micrófono. Muchas gracias, Neley. Bien, muy buenos días. ¿Me oye? Sí, ¿Se oye pido bien? que hable un poco y te presentes, por favor. Gracias, Wilson Ladino, Colombia. Pues me he interesado en las reflexiones que se hacen en este congreso y a propósito de la presentación del libro del profesor Francisco, me parece interesante plantear esa situación nuestra, por ejemplo, en Colombia, en donde hay 2 millones de contratistas de prestación de servicios,
que lo acaba de establecer la Comisión de Empalme del nuevo gobierno. 2 millones de contratistas de prestación de servicios, o sea, contratos temporales. Y en la nómina de funcionarios hay cerca de 1.300.000 funcionarios, con unos 150.000 funcionarios provisionales, o sea, que fueron nombrados en plantas, pero que no pasaron por concurso. Entonces, de esos 1.300.000 son 480.000 soldados, o sea, el ejército, y 430.000 o 440.000 profesores de básica, secundaria y primaria. Es decir, tenemos unos 500.000 funcionarios civiles en las 6.500 instituciones del Estado, tanto en el nivel nacional como en el territorial. Yo entiendo la disrupción del burócrata moderno, porque lo que tenemos en Colombia es como una combinación entre burócrata premoderno y contratista temporal. Burócrata premoderno y contratista temporal, y muy poco de burócrata moderno, de burócrata profesional que pasó por concurso, que ingresó, que ha venido recibiendo capacitaciones, que tiene estabilidad, que tiene derecho al ascenso, todo lo que se señala en la carrera. Y entiendo que la disrupción puede ser promovida por los jefes, por los directivos, digamos, los equipos de gobierno de los gobiernos nacionales o territoriales. Y muchas veces a los cargos directivos del gobierno nacional no llegan exactamente especialistas en los campos. Y los profesionales o, digamos, la nómina de funcionarios no tiene mucha oportunidad para ser disruptiva, para proponer novedades o innovaciones en el ejercicio de la administración. Y en el caso de Colombia, que tenemos 1.135 o 1.130 municipios, pues el asunto es más dramático, porque allí hay alcaldes que escasamente saben leer y escribir, y hay alcaldes que conforman equipos de gobierno con personas con una escasa formación profesional y con escaso conocimiento del manejo de los asuntos públicos. Y como el profesor Francisco lo decía ahora, la administración, digamos, la complejidad social exige cada vez más destrezas y conocimientos del funcionario o del que asume la función pública. Y es sorprendente cómo hay alcaldes que no han tenido una tienda y que no han tenido una finca y que no han administrado un negocio de 5 empleados y llegan a administrar un municipio en el que manejan 5.000 millones, 10.000 millones, 30.000 millones, 50.000 millones de pesos o más para hacer acueductos, para hacer alcantarillados, para hacer escuelas, para hacer puestos de salud, para todo eso, sin haber tenido una experiencia previa de administración privada siquiera. Y llegan a manejar asuntos públicos con un funcionariado que no es permanente, sino que es por contrato de prestación de servicios, en el caso de Colombia. Entonces, todo ese contexto para decir, es muy difícil ese ejercicio, esa disrupción del funcionario, o sería más fácil en la consideración que se acaba de hacer de que si tenemos fundamentalmente funcionarios premodernos, dar el salto ahora con la nueva tecnología, con la inteligencia artificial. Gracias. Bueno, la radiografía esta que has trazado de Colombia con frecuencia puede ser aplicable a otros países, pero yo daría un par de apuntes. Primero, los contratistas no son más que los trabajadores, digamos, temporales que tienen en muchos otros países, y yo creo que los trabajadores en general, pasando el proceso selectivo correspondiente, deben formar parte de los cuadros de las administraciones correspondientes. Y cuando sumas el número de contratistas más el número de funcionarios en planta, para un país de 50 y pico millones de habitantes, no son grandes, no son muchos, porque los países, digamos, más desarrollados
El gasto público es como mínimo 10 puntos más que en los países de la OCDE respecto a los países de América Latina. Por tanto, los trabajadores deben ser superadas las pruebas correspondientes de mérito y capacidad, deben ser o formar parte de la planta fija. Segunda apreciación. A veces tenemos personas que están en las administraciones públicas que no están demasiado preparadas, se llama en términos coloquiales, para la vida moderna, en el sentido de las tecnologías, pero lo pueden aprender, y lo pueden aprender de las personas más jóvenes. Decía la regla monástica de San Benito, siglo IV y V, se quejaban que cuando traían a los monjes nuevos, los ponían a limpiar las letrinas, a barrer, a fregar, a lavar los platos. Y entonces, ya en aquel tiempo, la juventud siempre incorpora otros conocimientos distintos a las personas mayores. Entonces decía San Benito, dice, con frecuencia Dios revela lo que es más justo a los más jóvenes, para que no lo estuvieran todo el día limpiando las letrinas y lavando los platos, sino también preguntándoles las demás cuestiones. Y en la vida actual ya ni se sabe, porque los que tengan nietos saben perfectamente que cuando uno no entiende qué es lo que pone el celular, se lo pregunta al nieto que tiene 11 años y te lo arregla de inmediato. Si esto lo trasladamos a las administraciones públicas, nos damos cuenta de que no son solo los políticos, los directivos, sino que son todas las personas que trabajan en la organización, incluso más modesto, el que nos puede ayudar a solucionar los problemas, o por lo menos para entrar en un camino de intentar solucionar. Hablas de los alcaldes, algunas veces iletrados. Bueno, esto ocurre en todos los lugares. Tenemos un sistema, los colombianos soléis quejaros mucho de que tenéis un número de municipios muy alto. Pero si yo le digo que en España, que tiene menos habitantes que Colombia, el número de municipios es de 8.150, pues son 8 veces más de los que tienen ustedes. ¿Y por qué? Porque a mí me tocó ser director general de Cooperación Territorial. Me preguntó el ministro qué quería hacer. Digo, quiero reducir el número de municipios. Y me dijo, pues que tenga suerte. Pero espera, que a los 2 años me fui de aquel trabajo y me dijo, cuando ya me iba, oye, ¿cuántos municipios ha suprimido? Digo, tengo 4 más. ¿Por qué? Las personas consideran que eliminar sus municipios es como quitarle el apellido. Entonces, es bastante absurdo. Pero vosotros sois herederos de una cierta cultura. En ese caso sí que procede directamente de España, porque los franceses se cargan los municipios con toda tranquilidad y no tienen ningún problema. Y las regiones, y las fusionan, y las cambian, y no tienen ningún problema. En España tú en este momento eliminas una comunidad autónoma y tienes una guerra civil. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestro sistema genera esos alcaldes iletrados, pero no porque son los que eligen los ciudadanos. Pero lo que hay que hacer es fortalecer a ese alcalde iletrado con personas sabias, prudentes y conocedoras de la situación. Y si se lo plantean, se supone que hay sentido común, aunque sea una persona muy iletrada, y entonces se harán las cosas razonablemente bien. Decía Vargas Llosa que en todas partes cuecen habas. Dice, lo malo es que en el Perú solo cuecen habas. Bueno, pues también hay que tener en cuenta que tenemos dificultades en Colombia, tenemos dificultades en Panamá o tenemos dificultades en Guatemala. Pero en todos estos podemos sacar este tipo de conclusiones, que son las que en el libro se trabajan, ¿no? Que es, tengamos una función pública profesional,
que sea electa, o sea, sea seleccionada por mérito. Y bueno, poco a poco iremos mejorando la vida social. Ahora sí, lo que hacemos es que a nosotros nos ponen de alcaldes de un lugar, no sabemos nada del lugar, y encima nos llevamos a todos los miembros de nuestra familia, que sean los que administren partido o lo que sea, sean los que administren el municipio, pues probablemente el municipio no habrá mejorado gran cosa cuando termine nuestro periodo. Ahora, si tenemos personas que saben cómo es el funcionamiento de la sociedad y nos ayudan a mejorar y hacer el puente que necesitamos, pues probablemente cuando termine nuestra gestión, pues habrá sido más positiva para la sociedad, para los ciudadanos, que antes de llegar nosotros, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Hola, de vuelta. Yo quería saber dónde puedo conseguir su libro. Aquí mismo, acá hay 5 ejemplares de cortesía, que Francisco luego de la conversación, para los que requieran, igual Pero está, si hay mucha demanda, lo vendo. cada uno de- Yo no tengo ningún problema en abonarlo. Hay también que en la página institucional del CLAD, que Sí. también se puede descargar Puede digitalmente descargar. en PDF, No, pero- pero quiero atesorarlo en mi biblioteca. en biblioteca. Bueno, entonces ha sido merecedora de este libro, un Bueno, ejemplar muchísimas que Francisco gracias. luego te firmará. Genial, Eh, gracias. Muchas gracias. No, si el que pregunta le dan un libro, yo voy a preguntar entonces. Paco, te saco de tema, pero no tanto. Pensando en este escenario de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que venís planteando, con profundos desafíos para el Estado, la pregunta es cómo está el CLAD, ¿sí? En el sentido de diagnóstico y desafíos del CLAD hacia futuro. Y te lo pregunto también desde el lado de la Asociación Argentina de Estudio de Administración Pública. Para nosotros el CLAD obviamente es una referencia ineludible en esto de construir una comunidad de práctica que nuclea a funcionarios, académicos, etcétera. Digo, ¿cómo está el CLAD en este escenario también de profundas transformaciones y cuáles son los desafíos hacia adelante que vos ves en el CLAD a partir de tu experiencia en estos años? Bueno, yo creo que el CLAD, con la ayuda de todos los países miembros, fíjate, tú conoces el tema, pero lo digo públicamente para quienes no lo conozcan. El CLAD se crea en 1972 con 3 países. Han pasado 50 años, somos 24. Y no solo somos 24, sino que somos todos los que hablan español o portugués en América, en Europa, y ahora ya tenemos 2 de África. En cierto modo es un éxito, es decir, porque los países pagan por estar en el CLAD. Tienen unas cuotas que no son muy grandes, pero tienen una cuota. Y también tengo que decir que nos ayudan organismos internacionales. Por ejemplo, CAF. Ayuda generosamente con la nueva, nuevo tipo de donante. Nos ha ayudado tradicionalmente el BID. Nos ha ayudado a decir, nos han ayudado otros municipios, otros estados especialmente, y cada vez que hacemos un congreso nos ayudan. Y luego nosotros tenemos unas, es decir, yo no estoy aquí por acaso. Es decir, que la actividad que vosotros hacéis es una actividad positiva, es una actividad de desarrollo de la administración pública, de los estudios, como se llama vuestra asociación, pero también de debate, de actuación. Y por eso estoy aquí. Y yo deseo que cuando yo deje este trabajo, como hacía mi antecesor, Gregorio, como hacían otros, es decir, siempre hay que apoyar este tipo de actividades para que se desarrollen adecuadamente. Tengo que decir que son actividades más desarrolladas en la República Argentina que en otros países, pero se celebran continuamente congresos. Yo, de hecho, soy como Fogg, ¿no? Estoy todo el día viajando, ¿no? De un lado para otro. Pero yo creo que se debe hacer, se debe participar, se debe impulsar, se debe incluso ayudar a la realización de actividades de esta naturaleza,
porque son las que van generando ideas y van calando dentro de la sociedad. Estamos seguros todos nosotros que tener un grupo de funcionarios, una burocracia profesional que desarrolle las actividades, que conozcan, eso es bueno para la sociedad, no es malo para la sociedad. Más allá de que, por supuesto, que existen problemas y a lo mejor puede haber patrimonialización y a lo mejor puede haber, bueno, cualquier tipo de extensión de derechos absolutamente innecesarios, por supuesto. Esos serán otros problemas que vendrán después. Lo realmente importante es que se administren con eficacia las actuaciones públicas que tengamos encomendadas. De manera que, ¿cómo vemos el futuro? Nosotros no vemos el futuro con esperanza. Esperanza en el sentido de que nos ayudan más organismos internacionales, los propios países, cada vez que hacemos un evento. Por ejemplo, ahora hicimos un evento en la República Argentina y a pesar de las dificultades que ustedes están pasando con la inflación, etcétera, bueno, pues el gobierno argentino pues pagó buena parte de los gastos de la reunión de las escuelas e institutos de administración pública. Acabo de estar también en Guatemala en otra reunión de esa naturaleza y así sucesivamente. Es decir, los países también ayudan y, digamos, tienen interés en que se desarrollen este tipo de actividades. Incluso países tan pequeños como algunos de Centroamérica, pues están también haciendo esfuerzos para que este tipo de ideas y de actuaciones pues se extiendan. Y ahí, gracias Paco, ahí creo que teníamos una pregunta. Sí, Sí, Maxi. sí, Azul. Acá pregunta Mariano Zúñiga si con respecto al teletrabajo, ¿cómo percibe usted al funcionario con respecto al servicio público remoto? ¿Y desvanece la calidad del servicio público? Sí. Si desvanece la calidad del servicio público, pregunta Mariano Zúñiga, Sí. en relación al trabajo remoto. En unos casos sí, en otros casos no. Depende de si yo tengo que solucionar habitualmente en mi oficina 16 expedientes y los soluciono desde casa y los soluciono en el mismo tiempo y los soluciono a satisfacción de mis controladores, pues evidentemente no. Pero ese tipo de servicio que prestan los funcionarios no es tan usual. Y a veces cuando es controlable directamente, da igual que yo esté aquí o esté en algún otro sitio. Pero en todo caso, yo no sería partidario de la extensión indiscriminada del teletrabajo como si fuese un derecho de los trabajadores. Creo que no lo es. Creo que a medio plazo es negativo para los trabajadores. Es verdad que si usted tiene que ir desde La Plata hasta Buenos Aires todos los días, pues son hora y pico de viaje y es verdad que es duro. Pero haga usted el reflejo de decir que durante el próximo año yo jamás voy a ir a Buenos Aires y voy a estar aquí metido todo el tiempo en mi casa con la computadora. Pues tampoco me parece que sea una conquista de la humanidad. Decía Freud que el trabajo es el remedio contra la locura. Imagínese usted cómo estaban, recuerden, en la época dura de la pandemia cuando no podían salir de casa. Solo tenían ganas de morder el balcón, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando los países dictaban normas del estilo de que podía ir usted a la peluquería y podía ir a pasear el perro, pero no podía ir a pasear a los niños, ¿no? Y entonces no se entendía muy bien, ¿no? Es decir, lógicamente los países también hicieron tonterías porque no sabían muy bien qué hacer, ¿no? Y han aprendido, ¿no? Entonces, en el teletrabajo yo creo que en algunas actividades se puede hacer. Primero, no me parece que sea bueno hacerlo de forma sistemática. Y tercero, creo que las relaciones sociales en el trabajo son importantes. Bueno, muchas gracias, Paco. Una última pregunta acá de Ruth. La pregunta es, Ay, en Rita. realidad, el tema
Hola, perdón. El tema del teletrabajo no debería estar además asociado con una política pública de transporte, por ejemplo, en las megalópolis. O sea, hay una combinación, no es solo el tema del teletrabajo en sí mismo, sino cómo afecta y se relaciona con el entorno, me da la impresión, pero me gustaría saber su opinión. No, que la cabe, ¿no? Es decir, pero esto, yo sé que yo, en el año 82, yo era el director del gabinete del secretario de Estado, que es actualmente el presidente de la Academia Española de Administración Pública, de Francisco Ramos. Y entonces una de las primeras cosas que hicimos fue que cambiamos el horario de los funcionarios. Que ya está bien, ¿no? Los funcionarios llegan a las 10 de la mañana ya, y están las colas de gente esperando. Aquí a las 8 de la mañana tiene que venir todo el mundo. Muy bien. Modificamos el atasco en Madrid. Las empresas iban a primera hora, los funcionarios iban más tarde, luego la gente que iba a comprar. Y entonces al bajar este tramo de los funcionarios hacia abajo, organizamos un tapón impresionante en todas las calles. Transcurridos unos meses, aquello se nos olvidó. Lo importante no es, digamos, planificar adecuadamente ese futuro. Pero los ensayos se han dado en muchos países, incluso los franceses durante una etapa querían descentralizar y ponían los ministerios fuera. Un fracaso absoluto. En España ahora hay todo un proceso, bueno, que es más bien testimonial, ¿no? De desconcentrar determinadas agencias públicas, más bien pequeñas, y llevarlas a determinadas ciudades. Los últimos intentos que se hicieron en ese sentido en el gobierno de Zapatero fueron un fracaso absoluto. ¿Por qué? Que como probablemente se dé aquí en Buenos Aires, es decir, la aspiración burocrática es una aspiración de la capital, no es una aspiración de... No tienes candidatos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, una de las agencias se va a Barcelona. Tuvieron que llevarse los funcionarios desde Madrid a Barcelona y la mayoría de los funcionarios no quiso ir, a pesar de que aumentaron el sueldo. Y al final tienes una parte en Barcelona y otra parte con tendencia a engordar que está en Madrid. Y tú miras las grandes capitales, París cada vez es más grande, Londres cada vez es más grande, Madrid cada vez es más grande, Buenos Aires es algo complejo. Sobre el papel, dice, bueno, esto lo podrían hacer desde Rosario. Sí, sobre el papel sí, pero tengo yo personas interesadas en Rosario para hacer eso, o con conocimiento para hacer eso, o otro tipo de... Es decir, estamos en un momento de transición, no estoy seguro. A lo mejor en Rosario pues les interesan más otro tipo de cuestiones, ¿no? Por eso yo decía antes que, bueno, mi capacidad de ser Nostradamus es relativa, pero que hay que valorar todos los aspectos, ¿no? Y la experiencia sí me dice que decisiones arbitristas servían en el siglo XVIII, pero en el siglo XXI es sumamente complicado, porque además hay otros países, otras experiencias. Y a mí me hace mucha gracia eso que supongo que el profesor Campos y otros profesores aquí existentes, Rita, etcétera, siempre citamos muchas veces a Canadá y a Nueva Zelanda. Canadá todavía, pero Nueva Zelanda, bueno, Canadá es un lugar complejo, que tiene dos capitales para entendernos, ¿no? Una económica, otra burocrática, y encima tiene
una parte del territorio que hace un referéndum cada 15 días, ¿no? Bueno, cada 15 días, cada 15 años, ¿no? Y Nueva Zelanda es un país que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y donde todas las innovaciones son bienvenidas, pero porque es un país nuevo. Esto no es un país nuevo, esto es un país que tiene 200 años, ¿no? Y además hereda una cultura mucho más antigua. Bueno, son reflexiones. Bueno, dijiste Rosario y ahí tenemos una pregunta e intervención de la colega Rita Grandinetti. Sí, siguiendo con este tema del teletrabajo, que es un tema que de alguna manera explotó en pandemia y más allá de que explotó en pandemia, nos provoca todas estas reflexiones que venimos hablando desde ayer. Hay dos puntos que yo te quería preguntar y que creo que van complejizando todo esto que venimos diciendo, ¿no? Todos los aspectos que están detrás y poder avanzar más fuertemente con teletrabajo. Uno tiene que ver con cómo pensar cómo afecta a las dimensiones más organizacionales y de procedimientos y de sistemas de la administración, porque no es solamente la conectividad tecnológica. A veces ponemos mucho el peso en la conectividad tecnológica, las capacidades o las competencias tecnológicas y no las capacidades de las organizaciones y demás para efectivamente. Y la otra era una reflexión que hiciste en relación al teletrabajo y las mujeres. Yo creo, sin duda coincido en que el lugar de socialización que tiene el trabajo es sumamente relevante, el espacio de encuentro con otras, con otros, es relevante en el desarrollo profesional de la mujer, pero no sé, te volví a preguntar por qué cuando asociabas el teletrabajo en la casa y las dificultades con los chicos, lo asocias solo a las mujeres, cuando ha atravesado mucho a los varones también fuertemente. Digo, nada, preguntar para seguir ahondando un poquito esto que es movilizador. A ver, ¿por qué lo he asociado? Por empezar por tu última reflexión. Creo que es la realidad. ¿Sí? Es verdad que yo también tengo hijos, ayudan. Pero la dirección de la casa, no te lo digo yo, lo sabes tú, ¿no? No, pero en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, hay que también ver eso, ¿no? Es decir, que la que más, que en la historia de la liberación, mujer, el trabajo desempeña un factor absolutamente positivo. Por sus relaciones sociales, por su vida profesional, por su vida social, por lo que sea. Entonces, si mermo esta cuestión, lo va a sufrir más las mujeres. Yo creo sinceramente que ahora los hombres están trabajando más en casa, sí, pero el número de hombres que dirigen la casa, para entendernos, es muy reducido, ¿eh? Muy reducido. Algunos amigos míos dicen, afortunadamente. ¿Y qué es lo que creo que también tiene mucho que ver con la historia del teletrabajo? Es decir, que a lo mejor, en la medida en que racionalicemos el trabajo que yo tenga que hacer, y vuelvo al ejemplo que decíamos antes, si yo todos los días tengo que resolver 17 expedientes y lo hago bien, pues tiene su interés para la organización por un lado y para mí mismo. Pero por las conversaciones que he tenido y por los países donde vamos,
excepto algunos que no quieren ir a trabajar, la inmensa mayoría y sobre todo los profesionales quieren ir con los otros. Te voy a poner un ejemplo. Una vez yo discutí con yo también fui secretario del tema de la administración pública y un día, pues como un secretario de Estado, que era de, digamos, no era amigo mío, pero coincidimos en un sitio, íbamos a una comida y estábamos los dos solos. Y entonces él sabía quién era yo sabía quién era él. Y le digo, ¿te puedo decir una cosa? ¿Qué? Dice, es que has dicho recientemente que ya está bien de que los funcionarios, los altos funcionarios, pierdan todos los días 1 hora en leer el periódico y que se vayan a tomar café con los compañeros y estar en media. Dice, sí, efectivamente lo he dicho. Digo, pues estás absolutamente equivocado. ¿Qué? Digo, porque cuando un funcionario tú le encargas que te haga un artículo sobre la tecnología y la administración pública, es sumamente importante que este señor sepa qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuáles son las últimas innovaciones y cuáles son las tendencias. No, por eso lo tiene la revista científica, sí, 2 años después. Lo realmente importante es que el hombre esté en contacto con la realidad. Dice, bueno, y lo de ir a tomar café, digo, lo de ir a tomar café al directivo le sirve también mucho. ¿Qué? Tú te dedicas a decir cuáles son tus decisiones en cualquiera de los sectores en los que tú tienes responsabilidad. Se lo dices a un responsable, no se lo dices a todos. Es importante que yo tome café con el responsable en esa materia, porque me lo va a decir a mí y yo le voy a decir lo que han decidido respecto a mí. Y para él es sumamente importante saber también de qué va la fiesta. Si el presupuesto se gasta más en un lado, si se gasta más en otro, si ahora no es momento de proponer cambios o de proponer una inversión de nuevo tipo, sino de continuar al tran-tran con lo que estamos haciendo. ¿Qué estoy diciendo con este tipo de cuestiones? Que la relación social en el ámbito administrativo, como en el ámbito comercial, como en el ámbito político, como en el ámbito de la vida en sociedad, es absolutamente determinante para muchas cosas, incluyendo para la promoción profesional. Bueno, muchísimas gracias de nombre de la EAP y el mío propio, Francisco, por haber presentado el día de hoy tu libro, El Burócrata Disruptivo. Así que bueno, les agradecemos y quedan acá los libros para los interesados e interesadas. Muchísimas gracias.